El Congreso da el primer paso para regularizar la eutanasia. De momento se ha admitido a trámite una propuesta para despenalizarla. Por primera vez, el debate se abrirá en comisión. Hola, ¿qué tal? También hoy será nuestro tema a debate si España debe o no estar entre los países donde la eutanasia sea una práctica legal. Y escucharemos a las otras víctimas de la violencia de género que esta semana estuvieron en el Senado. La siguiente iniciativa que llegará al Congreso, María Luisa, es la suya, la del Partido Socialista. El sí a la eutanasia del PSOE es un sí que va más allá de despenalizarla. Efectivamente, bueno, ha llegado ya al Congreso, lo que ocurre es que no se ha sustanciado aún la iniciativa. En el Congreso hay otra iniciativa que se está tramitando ahora, lo decíamos antes, es la que ha propuesto Ciudadanos, lleva un año en fase de ponencia y quiere garantizar que haya una muerte digna, pero no habla de eutanasia. ¿Qué es para ustedes garantizar una muerte digna? Quizás el problema del debate está en esto, están las definiciones, ¿no? Porque cuando se ha dicho en el reportaje, se ha dicho que es ayudar a morir a otra persona puede conllevar penas de cárcel en este país, pues yo tendría que estar condenado a cadena perpetua, porque en mi oficio, muchas veces... Usted es médico. Yo soy médico, soy especialista en digestivo, he ayudado a morir a otra persona. Y quizás esto es una de las primeras cosas que tenemos que establecer, ¿no? Es decir, ¿qué decimos a qué llamamos eutanasia, a qué llamamos suicidio asistido y a quién nos dirigimos? Y yo creo que aquí es donde está la trampa, ¿no? Cuando se habla de las encuestas y se habla del CIS, el CIS está muy bien mencionarlo, pero conviene mencionar la pregunta. Y la pregunta es: ¿está usted de acuerdo, en caso de enfermedades terminales, graves, irreversibles, en proporcionar, ayudar a morir a una persona si no podemos controlar sus síntomas? Esto es lo que pregunta el CIS. Y esto es lo que recoge esencialmente nuestra propuesta. Porque nuestra propuesta trata de recoger una buena práctica como una norma, como una garantía y como un derecho. Porque la ley es una ley de derechos y garantías. Y entre otras cosas, quiere garantizar esto. Quiere garantizar que en estos casos la utilización de la sedación paliativa, la utilización de la sedación terminal, esté recogida como un derecho en aquellos casos que los pacientes no encuentren alivio al sufrimiento con el resto de medidas convencionales, con el resto de tratamientos. Esto es a lo que responde sí, esto es a lo que hay una mayoría y hay un consenso social. Y esto es lo que nuestra proposición de ley quiere regular. Nosotros lo que pensamos es que cuando una persona se enfrenta a la muerte de un familiar, cuando una persona se enfrenta a sus últimos días, donde no puede estar es en el juzgado. Donde no debe de estar de ninguna de las maneras es en el juzgado. Pero que se lo pregunten a Luis Montes, desgraciadamente Pilar, ya no se le puede preguntar. Siguen hablando de las encuestas, al hilo de lo que dicen, Francisco, también hay muchas encuestas que dicen que la gran mayoría de las personas que defienden la eutanasia lo hacen porque han vivido cerca alguna experiencia dolorosa. Sí, claro, y algunos hemos vivido cerca no una, muchas, decenas de experiencias. Yo creo que aquí se han tocado dos temas que son importantes, ¿no? Primero, la ley que nosotros estamos debatiendo ahora mismo tiene un título, y el título es Derechos y Garantías. Dice que no aporta nada nuevo. Mire, esto no es cierto. Es decir, la sedación no está contemplada como derecho dentro de las prestaciones. Ahora mismo nadie puede reclamar que se sede a un paciente, ni el paciente lo puede reclamar, porque no existe tal derecho. Pero el médico sí puede. Ni existe un tratamiento antibiótico, ni existe. Es que puestos así. ¿Puedo continuar? Sí, pero bueno. El hecho, es ridículo bueno, es ridículo, quizás para ti es ridículo, pero para los centenares de miles de personas que mueren en este país, para las 60.000 personas que mueren sin cuidados paliativos en este país, no es ridículo. No es ridículo para la gente que se enfrenta a la muerte en un hospital, en una habitación de 3 camas, a la cual no le ponen ni cloruro mórfico porque la enfermera no da turno. No es ridículo para la gente que se muere en una habitación con otras 3 personas porque no hay derecho a una habitación individual. No es ridículo porque a nadie se le informa obligatoriamente, como prevé la ley, de cuál es su diagnóstico, de cuál es su pronóstico y de su derecho, perdona, no se le obliga y además no se le sanciona. Y además vosotros no queréis que se le sancione, porque no estáis a favor de sancionar a las instituciones que no cumplan con esos derechos. Fíjate si tiene cosas importantes la ley, fíjate si hay muchas cosas que avanzar todavía en esa ley. Y vosotros hacéis una cosa, que es mezclar intencionadamente enfermos con enfermedad terminal irreversible y enfermos con sufrimiento. Al revés, lo queremos separar. Lo separamos en dos leyes diferentes. ¿Cómo que lo mezclamos? Lo estás mezclando tú. A mí me gustaría que te leyeras tu ley, pero en tu ley
mezcláis los dos tipos de enfermos. Que no, lo para mezcláis. nada. Perdona, yo creo que el que mezcla eres tú, ¿eh? Eres tú el que mezcla. Perdona, si me dejáis acabar. No voy a interrumpir la discusión, esto ya no es un debate, es una discusión. Termine, Francisco, que voy Quiero con Pilar. acabar un segundo, si no te importa, porque se ha dicho una cosa que a mí me parece que es importante. Nosotros no solo no hemos bloqueado nada, hemos traído una propuesta. No, nosotros nos hemos abstenido porque la propuesta no tiene garantías. Nosotros no hemos bloqueado. Nos abstuvimos entonces y nos hemos abstenido ahora. No hemos bloqueado nada. No se puede falsear la realidad. No se puede falsear la realidad. Existe una ley de una estrategia de cuidados paliativos en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, donde todo eso, en consonancia con la Ley de Derechos del Paciente, de autonomía del paciente. Que la ley de cuidados paliativos viene a reforzar esto, es cierto, pero que existe una estrategia de cuidados paliativos aprobada en el 2010 y vigente hasta el 2014 que debería de renovarse ahora a propósito de esta ley. En España, Francisco, ¿en España están garantizados los cuidados paliativos en el final de la vida de una persona? Solamente hay que ver el informe de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos que dice que 60.000 personas al año fallecen en este país sin cuidados paliativos. Pero tampoco hay que ir tan lejos. Yo creo que todos los españoles que nos están viendo hoy han sufrido experiencias y todos hemos visto fallecer a familiares, amigos y muchas veces en unas condiciones que no son ideales y muchas veces después de semanas de sufrimiento y muchas veces después de semanas de ahogo, de disnea, de dificultad para respirar, sin que nadie les diga, oye mira, podemos sedarte para acabar con este sufrimiento. Eso lo hemos visto todos los españoles y lo vemos todos los españoles. Y lo que nosotros pedimos en esta ley, que no es de paliativos, que es de derechos y garantías, insisto, es efectivamente que esto se convierta en un derecho y que además les demos las garantías de que si eso no es así, haya una sanción administrativa a aquella institución, hospital o médico que se niegue a hacerlo. Porque lo que los españoles quieren es que entre el horror y el suicidio les demos la garantía de que hay un proceso en el cual ellos no van a sufrir aquello que no quieren sufrir. Y eso es lo que nosotros proponemos en la ley. Y eso no está recogido en la legislación actual. Como no está recogido en la legislación actual, que ningún médico se pueda acoger a la lex artis para no hacer una sedación como se están acogiendo, como no está recogido, por ejemplo, que el jefe de servicio de pediatría que negó la retirada de una sonda hace pocos años a una niña que estaba con una enfermedad terminal, no tiene sanción alguna. Así no se pueden ejercer los derechos. No existe norma, sino existe poder coercitivo. ¿Cómo afrontar el final de la vida de una persona? Un asunto delicado, un asunto controvertido, el de la eutanasia, que entra en el Congreso, que empieza a debatirse por primera vez a través primero de la iniciativa que ha admitido a trámite esta semana el Pleno del Congreso. Muchísimas gracias, señores, por habernos acompañado este fin de semana en el debate de Parlamento. Un placer escucharles. Muchas gracias. Gracias a vosotros.